Muy buenas. Muchas gracias para todos, muchas gracias a todos. Es una bendición para mí poder estar con ustedes. Hoy quiero que hablemos sobre un tema controversial, la misa, la Eucaristía y lo que enseña la Biblia, la Santa Cena. Mi amigo, no quiero que usted piense que esto no es para ofender a nadie, mi interés no es esto, yo no vivo del Evangelio, a mí no me pagan por hacer esto. El único propósito que busco es que analicemos la palabra de Dios y que Dios nos ayude a todos. Sin prejuicio, solo vamos a entrar a un tema más, y es la misa. La palabra misa y la palabra Eucaristía son dos palabras latinas, no son palabras griegas. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el griego koiné. La misa tiene varios propósitos. Uno de los propósitos que tiene la misa se hacían misas por las almas. Se hace misa por las almas para ayudarlas a salir supuestamente del purgatorio. La cena del Señor es para los vivos, para los cristianos, no para los muertos. La misa se le celebra también misa por los muertos. La Biblia dice que la cena es para los vivos. Primera de Corintios, capítulo, vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 11, 23 al 26, dice lo siguiente. Dice así la palabra santa de Dios. 24. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria mía. Porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Habla de la cena del Señor y que consistía en el fruto de la vid y en el pan. La Iglesia Católica pues no hace esta práctica sencillamente porque ellos le enseñan a los feligreses que en la misa, ojo, grabes esto, se repite todos los días el sacrificio vivo del Mesías. O sea que cada que se hace una misa se hace repetición del sacrificio del Mesías. Pero desafortunadamente es una gran falsedad porque la Biblia, observen lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 16. Dice así la palabra santa de Dios. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Ojo. Y ahora Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, está hablando del Mesías, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Esto es lo que dice la Biblia. El sacrificio del Mesías no se repite, y Él hizo un solo sacrificio una vez para siempre. Pero en la misa le dicen a la gente que no, que el sacrificio del Señor se repite en cada acto de la misa, se está repitiendo. Una gran falsedad que enseñan. ¿Por qué? Porque la Biblia sí enseña que el pan era separado del fruto de la vid, mientras que en la Iglesia Católica Romana el sacerdote toma el vino y le da la hostia a el feligrés. Porque dicen ellos, la Iglesia Católica Romana, que no es necesario que el feligrés tome el vino porque en la hostia está totalmente el Mesías, porque es un sacrificio que es el mismo sacrificio que se hizo en el Calvario, está representado en esa hostia, excepto sin el derramamiento físico de la sangre. Por eso no le dan el jugo o el fruto de la vida, el vino no se lo dan al feligrés, sino solamente la hostia. Dice que la hostia representa el cuerpo místico del Señor. Qué lindo suena todo esto, pero ¿a quién le va a creer? Esto es lo que practica
la Iglesia Católica Romana, mientras que la Biblia dice que todo cristiano es un sacerdote. Están violando esa enseñanza. La Biblia enseña que se tomaba el pan y el fruto de la vid, mientras que la Iglesia Católica le da el pan al feligrés y el sacerdote se toma el vino. Ahora, otro detalle muy importante es en cuanto a que la palabra sacramento, ellos dicen que la Eucaristía es un sacramento. La Biblia no habla de Eucaristía, la palabra Eucaristía no es bíblica, porque habla de la cena del Señor. La palabra Eucaristía es una palabra latina que lo que significa es dar gracias. Tal vez en ese sentido es que la han usado algunos católicos. Bueno, volviendo al punto, la palabra sacramento no es bíblica. La cena del Señor no es un sacramento, y la Eucaristía no es una palabra bíblica. Tómenlo en cuenta. La Biblia enseña que el cristiano tomaba el pan y el jugo de la vid para participar de la muerte y para conmemorar la muerte y la resurrección del Señor hasta que Él venga. La misa dice que en la Eucaristía está el cuerpo místico del Señor. Recordemos entonces que la misa dice que en la hostia está la sangre y el cuerpo místico del Mesías, que por eso no es necesario separarlos. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 11, del 23 al 26, que se tomaba primero el pan y después el fruto de la vid. Bueno, ahora, otro punto muy importante. La misa es el culto católico prácticamente. Y ese culto católico tiene varios propósitos. Voy a leerles tomado de un libro que se llama Los 70 millones de creyentes. Es producido por la Iglesia Católica Romana. De ahí se sacó este dato. El propósito de la misa, dicen dos sacerdotes católicos, primero es honrar a Dios, regocijar a los santos, edificar a la iglesia, obtener reposo para los muertos en el purgatorio. La misa se hace en memoria de los santos, se hace para ofrecer a Dios de nuevo la víctima, o sea, en este caso el Mesías. Ojo, la misa se hace para obtener el perdón de los pecados, eso enseñan ellos. Y se hace la misa en memoria de los santos y de la Virgen Santísima. Se hace la misa en memoria de los mártires y de los apóstoles. Todos estos propósitos son los que enseñan que tiene la misa. Bueno, muy lindo y todo, pero muy falso. Nada de esto es real. La Biblia enseña que la cena del Señor, que sí es bíblica, tiene dos propósitos: conmemoración y anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga, nada más. Hay un problema muy grave, y es que le han enseñado que el sacerdote, cuando está al frente y en latín pronuncia estas palabras que yo le voy a decir, observen las palabras que le voy a pronunciar. Esto es latín. Dice así: O es corpus meura id es cáliz sanguinis me. Ellos dicen que al pronunciar en latín estas palabras, cuando se participa de la Eucaristía, el pan y el vino se pueden convertir en el cuerpo santo del Señor. Es lo que ellos llaman la transustanciación. Recuerden, cuando el sacerdote pronuncia en latín estas palabras,
le están diciendo al feligrés que con la pronunciación de estas palabras se está convirtiendo el cuerpo, el pan el pan y el vino se están convirtiendo se está convirtiendo en el cuerpo literal del Señor. Y eso es lo que ellos llaman la transustanciación. Falso, muy falso, porque ya hemos visto el pasaje que nos habla la palabra de Dios, donde no hay tal milagro que le quieren hacer creer a la gente. Pregunto, si la hostia es el cuerpo literal del Mesías, habría de esperar que entonces la hostia hiciera algunos milagros o que hiciera milagros. Porque dicen que el mismo Señor, que en el mismo Señor, a ver, si le explico, ellos le dicen a la gente que en la hostia está el mismo Señor literalmente, que el cuerpo y la sangre del Señor están ahí en esa hostia. Entonces, si el Señor hizo milagros y está en esa hostia, lo común sería que la hostia hiciera milagros. Pero Hebreos capítulo 9, versículo 28, voy a leérselos. Dice, y vuelvo a repetir el mismo pasaje que les dije ahora, desde el 27. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, presta atención, Hebreos 9:28. Así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez, dice la Biblia, para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Dice la Biblia, y vuelvo a repetirlo, Hebreos 9:28. Así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez, no como dice la Iglesia Católica Romana, que cada que hay misa, que cada que se celebra la Eucaristía, la presencia, el cuerpo místico del Señor está ahí. Creamos la Biblia, por favor. Creamos lo que dice la Santa Palabra de Dios. El Nuevo Testamento nos da ejemplo, mis estimados amigos, de que los primeros cristianos celebraban era la cena del Señor, y no todos los días, cada primer día de la semana, no cada mes. En Hechos capítulo 20, versículo 7 dice que reunidos los discípulos el primer día de la semana para partir el pan. En el amor del Señor, si usted es católico, no lo tome a mal, sea maduro y pregúntese, órele al Señor, lea la palabra de Dios. Si usted ama realmente a Dios, analice si lo que le estoy diciendo es palabra de Dios o es falsedad. Si usted considera que todo lo que le he dicho es falso, olvide este video. Pero si usted considera que tiene la verdad esta palabra que le estoy diciendo, medítelo, reflexione y en el amor del Señor salga del error. Que Dios le bendiga.